Qué divertido es soñar, qué divertido es plasmar lo soñado, qué interesante pergeñar sutiles homenajes, qué fabuloso jugar con las letras, inventarse situaciones y personajes, mezclarlos con seres reales, convertirte tú mismo en actor y galvanizar lo posible con lo imposible, sin olvidar, por supuesto, cantar a la libertad, que como sabréis los que hayáis escuchado más de uno de mis cuentos, para mí no es otra cosa que tener cultura para pensar por uno mismo. Hoy, en Cuentos que te cuento, para que no mires para otro lado, vuelvo a colarme en la piel del profesor Eulogio y marcho a las clases de escritura que impartí en el taller de la principal cárcel de Ciudad de México. En Cuentos que te cuento, para que no mires para otro lado. Anécdota en el taller de escritura del Penal Oriente. Aquí, en la cárcel Oriente, en Ciudad de México, no paran de sucederse las sorpresas. Es tan peculiar este país que tratas de enseñar a escribir a un grupúsculo de condenados incultos y analfabetos con la buena intención de sacarlos del oscurantismo en el que les ha tocado vivir y abrirles las puertas a otros mundos, enriqueciéndoles el alma y el aburrimiento que se los come entre tanta pared enrejada, y hasta los fantasmas apuntan al reclamo. 6 meses ya que me invitaron las autoridades del penal a poner en marcha mi proyecto de lectoescritura entre los más safios del lugar, y 6 meses de descubrir que lejos de ser yo el maestro, era el pinche preparatorio, como dicen mis alumnos. En 6 meses han pasado tantas cosas peculiares que no me da la imaginación para asimilarlas todas. Cuando lo consulto con el director del penal, este me mira con cara de aburrido y sin sacarse el puro de entre los labios, me argumenta: esto es México, patrón, aquí cualquier cosa se puede esperar. La última sorpresa me la encajaron antes de ayer. Por la mañana les di a mis preparatorios un grupo cada vez más numeroso, con idea de enseñarles otros mundos a través de la lejana historia, unas charlas sobre la vieja República de Roma y algunos de los acontecimientos que en ella se sucedieron. Les hablé de un poco de esto y de un tanto de aquello, sin olvidar lo de más allá, y a la mañana siguiente, cuando recibí los relatos que habían trabajado esa tarde tras la clase de historia, me encontré con un texto titulado Craso Error, claramente referido al fracaso de Marco Licinio Craso en su intento de invasión de Persia. El relato en cuestión decía así: Craso Error. Castillo se metió a general cuando murió el general. La primera orden que dio fue espantar a los opilotes que se devoraban a los muertos, entre ellos nuestro general, que había recibido un tiro accidental. Y no me miren así, que no les diré qué fue lo que ocurrió hasta el final. Dano sacó un revólver y, encañonando despacio, salpicó el campo de plumas y entrañas de pájaro, como si el campo no hubiera estado debidamente sembrado después de la matanza que habíamos provocado con nuestra emboscada. Dano era un psicópata, pero era efectivo. Los zopilotes, al ver a uno de los suyos desmadejado, entendieron la invitación y se volaron. Dano, antes de ser psicópata, era zapatero. Castillo, antes de ser general, fue teniente, y antes de eso, sargento. Había que reemplazar a los oficiales que nos iban matando, y más antes que eso, raso. Incluso antes todavía, vivía feliz de armar cohetes para las fiestas patrias a que somos tan aficionados los paisanos mexicanos. Pero pasó que a nuestra patria llegó una guerra, como la 13ª más o menos, que nos mandó al pueblo a uno de sus heraldos acompañado de 200 compañeros revolucionarios, y nos dijo: sépanse ustedes, compatriotas, que la patria está en armas por su libertad, la de ustedes, sus niños, sus viejos y sus mujeres. Así que ándense, no se me remoloneen ni aparquen sus quehaceres, tomen sus rifles y sus caballos quienes los posean y vénganse a pasar un buen rato matando federales, de esos que hay que matar para regresar la libertad. Así nomás nos fuimos, qué remedio, de revolucionarios, todos menos mi compadre Tomás,
que le dio por alegar que él no tenía nada que regresar, que ya se consideraba libre con su pueblo, su escuela, sus niños, su choza y su mujer, con la que se amaba cada noche sin molestar a nadie. A ese me lo fusilan por traidor y contralibertario, ordenó el general, pero no Castillo, que ahí aún era un pirotécnico feliz, sino el que les dije al principio que murió por accidente en la emboscada que tendimos. Y ahora sí, mírenme si quieren y piénsense que fui yo quien provocó el accidente, que para eso se creó la revolución, digo yo, para poner a los pobres sobre las tierras que son de todo y a los abusones debajo de ellas, para que no molesten a los que solo quieren vivir en paz, como es que quería vivir mi compadre, el profe Tomás. Y fíjese, maestro, que de esas, después de haber matado a diestra y a siniestra, van y me encarcelan en este penal por un solo muerto. Además, pues, el único que de verdad lo merecía según mi criterio. Le pregunté yo al preso que había redactado este breve relato que en qué revolución se había inspirado para imaginar este cuento. Me contestó el buen hombre que en la que inició el tristemente finado Emiliano Zapata, allá por 1911, bajo el grito de tierra y libertad para los pobres. Pero que no era cuento lo suyo, que era la purita verdad de lo acontecido en su pequeña aldea de la región de Guatatac por aquellas fechas. Sonreí, inconsciente de mí, con un tanto de ironía. Tan curioso me pareció lo que me narraba este alumno que olvidé que estaba en medio del penal más terrorífico del mundo. Me hice de vientre los pantalones cuando, al apagarse mi sonrisa, me encontré con las caras patibularias de todos los alumnos, mirándome inconmovibles por haberme burlado del compañero. Traté de plantear una disculpa y explicar que, si estábamos en 2023, era del todo imposible que pudiera estar ingresado en el penal desde 1911. La respuesta fue clara y concisa. Así son las cosas en este país donde los que nacen abajo se quedan pa' desgraciado la eternidad completa, maestro. Todos los demás presos del taller asintieron confirmando mientras el espectro del literato se evaporaba camino de su celda, no sin antes señalarme que, si a mí me tostaban injustamente, él sería lo suficientemente macho para cobrarse otra condena a la eternidad, pero que al que me tocara se lo haría pagar. Porque la educación, concluyó, es la verdadera revolución y usted, el Emiliano Zapata de nuestro tiempo. Ya se había desintegrado del todo el cuentista mexicano y buscaba yo una silla donde derramar mi aturdida presencia, cuando aún volvió su voz sobresaltándome de nuevo para anunciarme que su compadre Tomás me mandaba saludos desde el más allá y que quería que supiera que se encontraba bien contento sabiendo que su bisnieto le había seguido la tradición de hacerse maestro para las gentes del pueblo. Tierra y libertad, y cultura para todos. El escritor sin letras. Promovamos la cultura y la literatura en todas sus formas. Si te gustó este relato, compártelo y suscríbete a nuestro canal.